¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando millones de uvas desaparecen dentro de una sola fábrica? A primera vista, la respuesta parece obvia. Las uvas se convierten en vino, o en jugo, o quizá en pasas. Nada fuera de lo común. Es algo que ocurre todos los días, en distintas partes del mundo. Pero lo que casi nadie ve, lo que normalmente permanece oculto tras enormes puertas metálicas, cintas transportadoras interminables y tanques gigantes de acero, es un proceso mucho más grande, mucho más complejo y mucho más fascinante de lo que imaginamos. Porque cuando 20 millones de uvas entran en una planta industrial, no estamos hablando simplemente de fruta siendo procesada. Estamos hablando de 66 toneladas de materia viva, moviéndose a través de una red de máquinas que operan con una precisión casi quirúrgica. Sistemas capaces de clasificar miles de frutos por minuto, sensores que detectan niveles invisibles de azúcar, tanques que pueden contener 500,000 de litros de líquido y una cadena de ingeniería diseñada para transformar una cosecha entera en cuestión de horas. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Dentro de estas instalaciones ocurre algo que rara vez se muestra al público, algo que transforma lo que parece un simple racimo en parte de un sistema industrial gigantesco que conecta viñedos, fábricas, laboratorios y mercados globales. Millones de pequeñas esferas moradas entran por un extremo y salen convertidas en productos que viajarán miles de kilómetros. Y sin embargo, muy pocas personas llegan a ver este recorrido completo, porque lo que sucede entre el momento en que las uvas llegan en camiones y el instante en que una botella aparece en una mesa, ocurre en silencio, detrás de procesos cuidadosamente controlados que operan casi sin intervención humana. Si te interesan estos sistemas ocultos que sostienen el mundo moderno, este es el tipo de historias que exploramos aquí. Por eso, antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, porque cada semana abrimos las puertas de lugares que normalmente permanecen fuera de la vista del público. Lugares donde la tecnología, la ingeniería y la escala industrial revelan cómo funciona realmente el planeta. Y si este tipo de contenidos despierta tu curiosidad, deja un me gusta en el video. Es una forma simple, pero muy poderosa, de ayudar a que más personas descubran estas historias que rara vez se cuentan. Porque lo que estás a punto de ver no es simplemente una fábrica, es una coreografía perfectamente sincronizada de máquinas, sensores, fluidos y movimientos mecánicos que transforman toneladas de fruta en cuestión de horas. Un sistema donde cada segundo importa, donde cada variable se mide y donde un pequeño cambio puede afectar millones de litros de producción. Pero incluso dentro de esta maquinaria precisa, hay momentos inesperados, pequeños detalles que determinan si una uva terminará convertida en vino, en jugo o en algo completamente distinto. Y eso apenas es el comienzo. Así que si alguna vez has sentido curiosidad por entender cómo funcionan realmente las cosas a gran escala, comparte este video con alguien que también disfrute explorar los mecanismos ocultos del mundo. Cuantas más personas se unan a esta comunidad, más puertas podremos abrir juntos, porque ahora mismo, 20 millones de uvas están a punto de comenzar un viaje extraordinario. Un viaje que empieza con camiones llenos de racimos recién cosechados y que, en cuestión de minutos, se convierte en una cadena industrial capaz de transformar toneladas de fruta en productos que terminarán en mesas alrededor del mundo. La pregunta es, ¿qué sucede exactamente dentro de esa fábrica gigante cuando las primeras uvas comienzan a moverse? Las puertas metálicas se abren lentamente y, durante un instante, todo parece sorprendentemente tranquilo. Pero apenas el primer camión comienza a inclinar su tolva, la calma desaparece. Miles de racimos se deslizan hacia abajo como una pequeña avalancha de fruta fresca. El sonido es suave, casi orgánico, un murmullo constante de pieles tensas chocando unas contra otras, mezclado con el zumbido profundo de motores eléctricos que nunca se detienen. Desde arriba, la escena parece simple, uvas moviéndose sobre una cinta, nada más. Sin embargo, lo que ocurre en los primeros minutos dentro de esta planta es el inicio de una operación diseñada para procesar una cantidad de fruta que, hace apenas un siglo, habría requerido días enteros de trabajo manual. La cinta transportadora avanza lentamente, pero su ritmo está calculado con precisión. Cada segundo determina cuánto tiempo tardarán esas 20 millones de uvas en recorrer todo el sistema. A los lados de la línea, potentes corrientes de aire comienzan a soplar sobre la fruta. No es un viento aleatorio, son sistemas neumáticos que separan hojas, polvo y pequeños fragmentos de madera que llegaron desde el viñedo. Mientras tanto, debajo de la cinta,
Sensores vibratorios detectan irregularidades en el flujo. Todo está diseñado para que las uvas continúen su viaje en un estado lo más limpio y uniforme posible. A primera vista, podría parecer que esta etapa es simplemente una limpieza preliminar, pero en realidad es el primer filtro de una cadena de decisiones industriales que determinarán el destino de cada fruto. Porque dentro de estas instalaciones, no todas las uvas terminan en el mismo lugar. Algunas se convertirán en vino, otras serán transformadas en jugo, y una parte, cuidadosamente seleccionada, seguirá un camino completamente distinto. Mientras las cintas avanzan, cámaras ópticas suspendidas sobre la línea analizan cada racimo con una velocidad casi imposible de percibir. Estos sistemas pueden examinar miles de unidades por minuto, detectando variaciones mínimas en el color, la textura y el tamaño. En una fracción de segundo, un pequeño chorro de aire puede expulsar una uva que no cumple con el estándar necesario. Desde lejos, el proceso parece caótico, como si la fruta saltara aleatoriamente fuera de la cinta. Pero en realidad se trata de una coreografía calculada al milímetro. Si observáramos este sistema desde un nivel más alto, veríamos algo aún más sorprendente. La línea de recepción es solo la primera arteria de una red mucho más grande. Detrás de estas paredes existen túneles de transporte interno, bombas hidráulicas capaces de mover miles de litros por minuto y depósitos metálicos tan grandes que una persona podría caminar dentro de ellos sin ver el techo. En este momento exacto, las uvas todavía conservan su forma original. Racimos completos, piel intacta, semillas ocultas bajo la pulpa. Pero ese estado natural está a punto de cambiar. Y el siguiente paso es uno de los más delicados de todo el proceso. Las uvas avanzan hacia una estructura cilíndrica que gira lentamente. Desde fuera parece una máquina simple, casi discreta en comparación con otras instalaciones gigantes de la planta. Sin embargo, dentro de ese tambor, ocurre una separación que determinará el carácter final del producto. Los racimos entran enteros, pero al salir, algo importante ha desaparecido: el raspón. La estructura leñosa que sostiene cada grano queda atrás. Puede parecer un detalle insignificante, pero este pequeño gesto mecánico tiene consecuencias profundas. Si el raspón permaneciera mezclado con la pulpa, liberaría compuestos que alterarían el sabor final del líquido. Por eso, incluso cuando hablamos de decenas de toneladas de fruta moviéndose por hora, la precisión sigue siendo fundamental. Una vez liberadas de su estructura, las uvas comienzan a transformarse lentamente en otra cosa. La presión de rodillos calibrados rompe la piel de cada fruto con una suavidad sorprendente. No se trata de triturar, sino de abrir. El jugo comienza a fluir, mezclándose con fragmentos microscópicos de pulpa que pronto formarán lo que los técnicos llaman mosto. Desde este punto, el proceso ya no se limita a mover fruta. Ahora se trata de controlar un líquido vivo, lleno de azúcares naturales, microorganismos y compuestos aromáticos que reaccionan de formas complejas cuando cambian de ambiente. Aquí es donde el recorrido se vuelve aún más interesante, porque mientras una parte de este mosto es dirigida hacia gigantescos tanques de fermentación, otra corriente de líquido toma una ruta completamente distinta dentro de la planta. Una serie de válvulas automáticas decide, en cuestión de segundos, qué flujo seguirá hacia los sistemas de clarificación y qué volumen será reservado para procesos de transformación más largos. Lo curioso es que todo esto ocurre sin que nadie toque una sola uva. Desde una sala de control situada varios pisos arriba, operadores observan pantallas donde aparecen gráficos en tiempo real: temperatura, densidad, acidez, volumen. Cada variable cambia constantemente. A simple vista, podría parecer una simple supervisión digital, pero detrás de cada uno de esos números se esconde un fenómeno químico que comienza a desarrollarse apenas el mosto entra en contacto con ciertos microorganismos invisibles. Y ahí aparece una de las preguntas más intrigantes de todo este sistema, porque cuando millones de uvas liberan su jugo al mismo tiempo, lo que se pone en marcha no es solo un proceso industrial, es también una reacción biológica que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. La diferencia es que ahora ocurre dentro de estructuras gigantescas de acero inoxidable, monitoreadas por sensores capaces de detectar variaciones microscópicas en cuestión de segundos. Si uno pudiera observar el interior de esos tanques en este preciso momento, vería algo que parece casi imperceptible: pequeñas burbujas comenzando a formarse. Lentamente,
mientras los azúcares del mosto empiezan a transformarse. Pero ese fenómeno apenas está comenzando, y lo que sucederá en las próximas horas dentro de esos depósitos metálicos revelará por qué el viaje de estas 20 millones de uvas está lejos de haber mostrado su etapa más sorprendente. Con el paso de las horas, lo que ocurre dentro de los enormes tanques de acero inoxidable comienza a adquirir un ritmo casi imperceptible. Desde el exterior, todo parece estable. Las superficies metálicas permanecen inmóviles, silenciosas, como si nada extraordinario estuviera sucediendo en su interior. Pero dentro de esos depósitos, donde el mosto liberado por millones de uvas descansa bajo condiciones cuidadosamente controladas, una transformación profunda ya está en marcha. Los azúcares naturales presentes en el jugo comienzan a ser consumidos por organismos microscópicos que existen desde mucho antes de que la humanidad aprendiera siquiera a cultivar la vid. Son las levaduras, diminutas pero decisivas, las responsables de iniciar la fermentación alcohólica, un proceso en el que los azúcares del mosto se convierten lentamente en alcohol y dióxido de carbono, dando origen al vino tal como lo conocemos. Este fenómeno, que durante milenios ocurrió de manera espontánea en pequeñas vasijas de barro o madera, ahora se desarrolla dentro de un sistema de ingeniería que combina tradición biológica con tecnología de precisión. Los tanques de acero inoxidable que dominan las bodegas modernas permiten controlar la temperatura, el oxígeno y otras variables con una exactitud que habría sido impensable en épocas anteriores. Gracias a ese control, el proceso puede mantenerse estable, preservando los aromas naturales de la uva y evitando contaminaciones que arruinarían todo el lote. Mientras el mosto fermenta lentamente, la planta industrial continúa funcionando como una red perfectamente coordinada de operaciones paralelas. Nuevas cargas de uvas siguen entrando en la línea de procesamiento, mientras otras corrientes de líquido ya han iniciado etapas distintas dentro de la misma infraestructura. Algunas partidas pasan a procesos de clarificación, otras se destinan a concentrados, jugos o derivados que formarán parte de mercados completamente diferentes. En conjunto, todo el complejo opera como un organismo gigantesco, donde cada sección cumple una función específica dentro de una dinámica interna mucho mayor. Si uno pudiera recorrer estos pasillos metálicos en silencio durante la noche, descubriría que la actividad nunca se detiene realmente. Bombas hidráulicas trasladan miles de litros de líquido entre depósitos. Sensores analizan continuamente el contenido de azúcar, la acidez y la densidad del mosto. Incluso la madurez de las uvas, medida originalmente mediante indicadores como la densidad del mosto, permite anticipar el potencial alcohólico que alcanzará el vino terminado. Pero lo verdaderamente fascinante no es solo la precisión técnica del sistema. Lo que sorprende al observarlo con atención es la forma en que múltiples niveles de realidad se superponen dentro de la misma estructura. Por un lado, existe la maquinaria visible, cintas transportadoras, prensas, válvulas, tanques, tuberías que recorren el edificio como si fueran arterias industriales. Por otro, se desarrolla un universo microscópico donde levaduras, enzimas y reacciones químicas transforman la materia en silencio. Es en esa interacción entre biología ancestral e ingeniería aplicada donde se produce la verdadera magia del proceso. Con el paso de los días, el líquido que comenzó siendo simplemente jugo de uva empieza a adquirir nuevas propiedades. Los aromas se intensifican, los azúcares disminuyen y el alcohol emerge como resultado de una reacción natural que la humanidad ha aprendido a guiar, pero nunca a reemplazar completamente. La fermentación puede durar 1 o 2 semanas dependiendo del estilo de vino y de las condiciones de temperatura que los enólogos decidan mantener dentro de los tanques. A medida que el proceso avanza, otras operaciones complementarias entran en juego. Parte del líquido es prensado para separar sólidos residuales. En ciertos estilos de vino, el mosto se mantiene en contacto con las pieles de la uva durante varios días, permitiendo que los pigmentos y compuestos aromáticos se integren al líquido final. Este proceso de maceración contribuye al color, la estructura y los taninos del vino, elementos que determinan gran parte de su carácter. Todo esto ocurre mientras el sistema industrial continúa operando a una escala que rara vez percibimos como consumidores. Cada lote puede representar decenas de toneladas de fruta procesada en cuestión de horas. Cada tanque puede contener volúmenes que equivalen a miles de botellas futuras. Y cada decisión tomada dentro de estas instalaciones influye en mercados que se extienden mucho más allá del viñedo donde comenzó todo.
Con el tiempo, el líquido resultante se estabiliza, se clarifica y finalmente avanza hacia las líneas de embotellado. Allí, otra coreografía de máquinas de alta velocidad llena, sella y organiza miles de botellas por hora, preparándolas para viajar a distintos rincones del mundo. Desde fuera, ese producto terminado puede parecer algo simple: una botella colocada en una mesa, un vaso servido durante una comida, una etiqueta que indica origen y año de cosecha. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano, existe una red compleja de procesos biológicos, decisiones técnicas y estructuras industriales que operan en silencio. Millones de uvas que alguna vez crecieron bajo el sol en un viñedo, ahora forman parte de una cadena global que conecta agricultura, ciencia, logística y cultura. Es un recordatorio de que muchos de los elementos más comunes de nuestra vida diaria dependen de sistemas extraordinariamente sofisticados que rara vez vemos. Tal vez por eso, cuando se observa todo el recorrido completo, desde el momento en que un racimo es cortado de la vid hasta el instante en que el líquido se transforma en vino, resulta evidente que no se trata solo de una bebida ni de una tradición gastronómica. Es el resultado de una interacción profunda entre naturaleza y tecnología, entre procesos biológicos invisibles y estructuras industriales capaces de amplificarlos a escala global. Y al final, cuando se comprende la magnitud silenciosa de todo este sistema, surge una reflexión inevitable. Si algo tan cotidiano como una simple uva puede revelar una red tan compleja de ingeniería, biología y economía global, ¿cuántas otras realidades aparentemente simples de nuestra vida diaria estarán sostenidas por estructuras invisibles igual de extraordinarias? Y si llegaste hasta aquí, quizá ya sentiste algo que va mucho más allá de la simple curiosidad. Porque cuando uno observa de verdad cómo funciona el mundo por dentro, aunque sea a través de algo tan cotidiano en apariencia, ya no vuelve a mirarlo de la misma manera. De pronto, lo que antes parecía común revela una dimensión más profunda, más precisa y más sorprendente. Y eso es justamente lo que buscamos en este canal: detenernos frente a lo que casi todos dan por hecho, atravesar la superficie y mostrar esas capas ocultas de la realidad que normalmente permanecen fuera de la vista. Por eso, si este video te hizo pensar, si te dejó con esa sensación de asombro silencioso, de respeto por la escala, por la inteligencia y por la complejidad de lo que existe detrás de lo cotidiano, entonces suscríbete al canal. Hazlo como una forma de seguir formando parte de este espacio donde cada historia intenta abrir una puerta distinta hacia lo que casi nunca se explica con profundidad. Y si sentiste que este recorrido realmente te aportó algo, deja tu like. A veces ese gesto tan simple es también una forma de decir que vale la pena seguir explorando el mundo con más atención, con más conciencia y con una curiosidad más profunda. Y si conoces a alguien que también disfruta descubrir cómo operan estas fuerzas silenciosas que sostienen la realidad moderna, comparte este video con esa persona. Porque hay historias que no solo informan, cambian la forma en que miramos lo que nos rodea, mantienen viva una manera de observar el mundo con más calma, con más sensibilidad y con el deseo de comprender lo que suele quedar oculto detrás de lo evidente. Si quieres, también puedes dejar en los comentarios una frase muy simple, pero cargada de sentido. Nada es tan simple, porque después de lo que acabas de ver, esa frase ya no suena como una idea abstracta, sino como una certeza, una pequeña señal de que este viaje realmente dejó huella y de que tú también alcanzaste a ver algo que normalmente pasa desapercibido. Gracias por quedarte hasta el final, por dar este tiempo, esta atención y esta apertura a un tipo de contenido que no se conforma con lo superficial. Y si quieres seguir en esa misma dirección, con esa misma mirada más atenta, más profunda y más consciente, ahora mismo tienes en la pantalla el próximo video. Puede ser una buena forma de continuar este recorrido y seguir descubriendo que, detrás de lo que parece normal, casi siempre existe un mundo entero esperando ser comprendido.